Oscar, no lo presento. No lo presento. Memorice. Es que la culpa no está porque ya está grabando. No me dejó grabar. Silenciado, listo. Hola, tengo una idea. Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí. Ok. Buenos días. Sí, doctor. Sí, ¿Se ve ya la presentación? sí. Sí.
Espérame. Este, sí. Hola, buenos días. ¿Sí se ve la presentación? Sí, adelante. Ok. Sí, sí, sí. Soy el residente de primer año, Oscar Lara. Les voy a hablar hoy de diabetes mellitus, algunas generalidades, clasificación y sobre todo diabetes tipo 1. Bueno, para entender una enfermedad, primero antes que nada tenemos que conocer parte de de su historia. La diabetes mellitus ha sido un problema histórico de hace miles de años y se ha distinguido a lo largo de la historia un inicio entre la juventud y entre la adultez. El primer registro que se tiene sobre esta enfermedad fue en el papiro de Evers, en el 1535 a.C. Aquí se hablaba sobre una enfermedad de orina abundante, e incluso ya se llegaban a usar términos como que se podía llegar a tener orina dulce, y algunas medidas para prevenir y tratar la enfermedad, entre ellos dieta y ejercicio. Más adelante, en el año 600 a.C., el hindú Surruta describió una enfermedad como la enfermedad de tipo dulce y la clasificó en dos tipos, asociada a la obesidad e inactividad y asociada a la emaciación. Cornelio Celso en el 30-50 después de Cristo describió la enfermedad destacando la emaciación y fue el primero en describir la poliuria que sufrían los diabéticos. Más adelante Capadocia describió la enfermedad y le dio el nombre. Día, que significa a través, y vetes, que significa pasar, y hace referencia a la orina excesiva que presentan estos pacientes. Incluso la describía como el agua que corre a través de un sifón. Y llegó a usar el término, él creía que parte de la fisiopatología de la enfermedad era que en la orina se fundía la carne como si fuera algún tipo de metal. Y él llegó a distinguir dos tipos de diabetes. ¿Me escuchan? Porque si Sí. no... Ok. Sí. Sí. Quito esto. Y bueno, él llegó a distinguir dos tipos de diabetes, una en la que la orina era insípida, que no tenía ningún sabor, y otro que era mellitus, que era que Pero literalmente creo que no se era, está proyectando tu presentación. ¿no? ¿Aquí dónde le pico? Mm, En la parte de abajo dice compartir. y aquí... Es que se desconectó. Y dale compartir pantalla Mm, y ahora tu presentación está toda. y aquí. Acá para que no te estorbe. No, si quieres está. Y ya proyecto. ¿Es eso? Ah, ok. Bueno, después, más adelante, en el siglo II, Claudio Galeno indujo que la diabetes se debía a un agotamiento en los riñones, y algunos de sus discípulos recomendaban una dieta refrescante que era a base de vegetales y frutas, y vino diluido, sangrías, opio y mandrágora. Más adelante, en el siglo 200 después de Cristo, Chang Chang se refirió a la diabetes como la enfermedad de la sed e identificó síntomas como polifagia, poliuria y polidipsia. Avicena, en el año 1037, fue el primero en describir el papel del hígado sobre la enfermedad y el sistema nervioso, y él notó que algunos de los pacientes sufrían de gangrena en las extremidades.
Thomas Willis, como parte del diagnóstico de la enfermedad, formalizó la degustación de la orina como valoración inicial de los pacientes e incluso ya empezaba a inducir que en fases ya más avanzadas llegaban a padecer algún tipo de acidosis y recomendaba dietas hipocalóricas y aguas de cal, que él se refería como álcali, para disminuir la acidosis en los pacientes. Como parte de los diagnósticos, Dobson en 1775 comenzó a hervir la orina de los pacientes y vio que quedaba un residuo, al cual llamó sal, que en realidad es glucosa, pero se determinó hasta más adelante. Hasta este momento de la enfermedad nada más se ha basado sobre empirismos y observaciones. Fue hasta los años 1800 donde se desarrolló bien el, la experimentación, donde se pudo desarrollar más papeles bioquímicos sobre la enfermedad. En 1850, Tromer y Fenning introducen pruebas cualitativas y cuantitativas para determinar la glucosa en la orina. Y Benedict introdujo una solución en la que podía determinar de forma cuantitativa la glucosa en la orina. En 1813, Claude Bernard, que es conocido como el padre de la fisiología, tenía dos grupos de perros, uno que alimentaba con azúcares o proteínas y otro que tenía alimentado con una dieta normal. Y él obtenía muestras de la vena hepática donde demostró que encontraba una cantidad elevada de glucosa. Con esto infirió que el hígado tenía un papel importante en la enfermedad y que era un reservorio de la glucosa. También fue el primero en introducir el término de glucagón y determinó que la enfermedad se debía a una alteración del metabolismo de la glucosa. Bouchardat en 1886 fue el primero en demostrar que había unas alteraciones patológicas en el páncreas. E incluso él le decía a sus pacientes que el comer pan se lo iban a ganar con el sudor de su frente. Y él observaba que en pacientes en los que aumentaba la actividad física disminuía la glucosuria. Y más adelante, Bernard Naunin, en su publicación de Diabetes mellitus, que es una de las publicaciones más importantes en cuanto a la enfermedad, determinó que todos los alimentos que nosotros ingerimos influyen en la reserva total de glucosa. Esos pacientes le restringía, la restricción dietética se debía de hacer de acuerdo al ingreso calórico total. Y él fue el primero en el que introdujo el término acidosis. Más adelante, Paul Lagerhans descubrió un cúmulo de células en páncreas, el que denominó islas. Él no sabía exactamente cómo funcionaban y él creía que tenían una función endocrina. Fue hasta que Oskar Minkowski, quien estudió la función digestiva del páncreas, descubrió que al realizarle pancreatectomía a perros, estos se volvían diabéticos y creían que había una sustancia llamada pancreatina que era la responsable de regular la insulina en el cuerpo. Más adelante, Carlson y Hirschberg publican que al realizar una transfusión sanguínea entre perros sanos y diabéticos disminuía la hiperglucemia y la glucosuria, afirmando así que existía una sustancia que era capaz de disminuir la glucosa. Fue hasta 1923 donde estos tres científicos, Frederick Banting, John MacLeod y Charles Best, realizaron una investigación para poder depurar esta sustancia que era capaz de disminuir la glucosa en sangre. Tuvieron un paciente, Leonard Thompson, de 14 años de edad, el cual empezaron a administrarle una sustancia que ellos depuraban del páncreas y observaron que disminuían los niveles de glucosa. Fue hasta el año 1932, donde con estas publicaciones ellos ganan el premio Nobel. Y más adelante, hasta 1969, en China, se pudo sintetizar artificialmente la insulina. Y en 1973 fue donde se clasificó por primera vez la insulina como insulino dependiente o tipo 1 y no insulino dependiente o tipo 2. Bueno, eso es en cuanto a la historia de la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Bueno, la OMS define la diabetes mellitus como una enfermedad metabólica de etiología múltiple, caracterizada por hiperglicemia crónica y alteración en el metabolismo en los carbohidratos, grasas y proteínas, causado por defectos en la secreción de insulina, en su acción o en ambos.
Para su clasificación lo vamos a dividir en 4 tipos. En diabetes mellitus tipo 1, en diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y por otras causas. La diabetes mellitus tipo 1 se va a caracterizar por una destrucción de células beta y una destrucción autoinmune latente. Más adelante vamos a hablar sobre las fases de la diabetes tipo 1. Y la diabetes mellitus tipo 2 va a tener 2 componentes, una secreción inadecuada de insulina y una resistencia a la insulina. La diabetes gestacional, la cual se da principalmente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, y otras causas de diabetes como las diabetes monogénicas, entre las que se encuentra la diabetes neonatal y las tipo MODY, enfermedades de páncreas exócrino, las cuales se refiere principalmente a pancreatitis y fibrosis quística y la inducida por químicos. Esta tabla nos habla rápidamente de algunos tipos de páncreas, de diabetes, perdón, donde podemos ver las que tienen los defectos genéticos, sobre todo las tipo MODY. Las más frecuentes son MODY 1 y 3. MODY es la más benigna, las cuales tienen una alteración en el cromosoma 6q24. MODY 1 va a ser la más benigna, la cual puede incluso no requerir tratamiento hiperglicemiante. Y MODY 2 y 3, su tratamiento de elección van a ser las sulfonilureas. Las enfermedades del páncreas exócrino, como les había dicho, la principal siendo fibrosis quística. De hecho, a pacientes que tienen realizado el diagnóstico de fibrosis quística, se les tiene que hacer un tamizaje al año con una curva de tolerancia oral para descartar que tengan diabetes tipo 1, ya que principalmente ataca a las células beta. La diabetes inducida por fármacos, la cual es principalmente en inmunomoduladores, como en tratamiento contra el VIH y el uso de esteroides. Igualmente, pacientes que tienen, que se les hizo algún trasplante al recibir terapia inmunosupresora pueden presentar algún tipo de diabetes. En cuanto a la epidemiología, está considerado que es una epidemia a nivel Pero mundial. nada más comentar algo importante. Realmente del premio Nobel de Banting y Best fue en el 23. Se están cumpliendo 100 años de haber aislado la molécula de insulina prácticamente. De la clasificación de diabetes, esta es la clasificación, digamos, que está vigente: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, otros tipos de diabetes. Sin embargo, pareciera que está ahorita en mesa de discusión y quizá en los siguientes años vendrá más a hacerse una reclasificación de la diabetes. Ya desde el 2014 empezaron las primeras discusiones sobre lo heterogéneo, sobre todo de la diabetes tipo 2 que puede ser, y que evidentemente nos está llevando a tratar de reclasificar la diabetes. No sería extraño que en los siguientes años pudiéramos ver ya una nueva clasificación. Sin embargo, bueno, ahorita es la que está vigente. Creo que es muy sencilla: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y los otros tipos de diabetes, en donde prácticamente las MODY son muy importantes. Creo que se van a hablar más adelante de eso, ¿no? De otros tipos de diabetes, sobre todo las enfermedades endócrinas que pueden llevar a estas alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Pero bueno, nada más eso. Ok, sí, gracias, doctor. Bueno, en cuanto a epidemiología, se considera que es una epidemia a nivel mundial. Se estima que unos 415 millones de adultos a nivel mundial presentan diabetes y otros 318 millones presentan alguna alteración en el metabolismo de carbohidratos. Se estima que va a haber un crecimiento del 42% en países desarrollados de pacientes diabéticos, de 51 a 72 millones, y un 170% de crecimiento en países en vías de desarrollo, de 84 a 228 millones de pacientes. Y en Estados Unidos, en 2018, se estimó que había un gasto anual promedio de 7 billones de dólares en pacientes diabéticos, tratando sobre todo sus complicaciones. En cuanto a México, encontré esta tablita del ENSANUD en el que describe a pacientes, a población hipertensa y a
pacientes diabéticos. Los estados con una mayor incidencia es Campeche, con un 14% de pacientes diabéticos, y a nivel nacional son un total de 8.542.718 pacientes. Igual la ENSANUD nos arroja esta tabla, que es un poquito chica, donde clasificó a los pacientes con diabetes diagnosticada, diabetes no diagnosticada y la diabetes total. La diabetes total a nivel nacional está estimada en un 13.7%, siendo el sexo femenino el más frecuente en un 15.2% y la edad más frecuente es entre 60 y 69 años con un 36.5%. Y bueno, esta tabla me llamó mucho la atención porque habla sobre cómo se encuentran los diabéticos en nuestro país. Esta tabla arrojó que del 100% de los diabéticos, únicamente el 31.8% tiene un buen control en base a la hemoglobina glucosilada menos de 7. El 16.4% se encuentra en un descontrol leve y en descontrol grave, es decir, hemoglobina glucosilada arriba mayor o igual a 8, se encuentra el 51.8%, lo que nos da un total de 68.2% de todos los diabéticos a nivel nacional se encuentran en descontrol. A ver, algo que es bien importante, porque esta fue la encuesta nacional de medio camino, la metodología fue diferente. Obviamente, todas las encuestas de salud que se han hecho, la metodología ha ido variando. Para mi gusto, la que fue un poquito mejor, incluso en cuanto a recursos, del 2012, posteriormente ya fueron encuestas en donde se les preguntaba e inclusive no se les llegó a tomar las muestras de resultado de hemoglobina glicada. Pero la prevalencia en la encuesta nacional del 2018 es de 10.3%. Entonces, usted sabe que tiene diabetes, conoce el diagnóstico de diabetes previamente, prácticamente esa es la pregunta que se les hace. Si contestaron que sí, eso abarca el 10.3%. Sin embargo, aquí lo interesante, quiero decirles, por ejemplo, en la del 2006, la prevalencia de diabetes era del 5.3%. Y probablemente nos arrojaba datos muy interesantes. Cuando se hizo la determinación de hemoglobina glicada y glucosa, se encontró que realmente por cada paciente diagnosticado, uno no lo sabía. O sea, estábamos muy mal en el terreno del diagnóstico. Y ahora con la del 2012 se estimaba que podría ir del 13 al 14%, obviamente partiendo de un 9.2%, es decir, ya no es uno por cada diagnosticado, uno no lo sabe. Sin embargo, hay una alta prevalencia de pacientes que tienen el diagnóstico, pero no lo saben. Entonces, no tenemos ese dato como tal ahorita con la del 2018. Con la del 2016 se hizo una pequeña muestra y evidentemente pues se encontró esto que mencionabas de probablemente una prevalencia del 13%. De hecho, cuando vemos los datos de la Federación Internacional de Diabetes, todavía seguimos apareciendo como de los países que nos falta hacer más diagnóstico, incluso con una prevalencia más alta, el sexto nivel a nivel mundial, lo cual nos deja muy mal parados en ese sentido en cuanto a una prevalencia muy alta, pero lo peor de todo en donde hay muchos que tienen diabetes y no lo saben. Adelante. Okay, gracias, doctor. Bueno, este es un panorama general que traté de dar sobre diabetes en general y sobre su clasificación. Realmente el tema que les voy a platicar es sobre diabetes mellitus tipo 1. El día de mañana vamos a platicar sobre diabetes mellitus tipo 2 y posteriormente sobre sus complicaciones. Entonces, hablando sobre diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por hiperglicemia debido a la deficiencia de insulina. Va a presentar una patología completamente distinta a la diabetes tipo 2 y por tanto va a requerir un manejo distinto.
Recordemos que en el diabetes tipo 1 va a haber una ausencia de insulina y en la diabetes tipo 2 va a haber una secreción inadecuada o una resistencia a la insulina. Para clasificar la diabetes tipo 1 la vamos a dividir en dos tipos. La tipo 1A que va a tener la presencia de autoanticuerpos y la tipo 1B que va a ser idiopática. En cuanto a la epidemiología, la Federación Internacional de Diabetes estima que el 8.8% de la población adulta mundial es diabética y de este 8.8 mundial, únicamente el 10 al 15% corresponde a diabetes mellitus tipo 1. Esta va a ser la forma más común de diabetes en niños, sobre todo en menores de 15 años, y se estima que a nivel mundial 500.000 niños se encuentran viviendo con esta condición. Este es un mapa sobre la incidencia a nivel mundial. Podemos ver que en países escandinavos y de Norteamérica vamos a encontrar la mayor incidencia, así como en Australia. Hay algunos países como China, Corea y Japón que tienen una incidencia muy baja. Se cree que es debido a predisposición genética y a su estilo de vida y dieta. Más adelante voy a hablar un poquito más sobre esto. Se cree que cada año a nivel mundial se diagnostican hasta 100.000 nuevos niños con este padecimiento. Y en México el principal factor etiológico es el complejo mayor de inmunohistocompatibilidad HLA-DRDQ, que más adelante les voy a hablar un poquito sobre esto. El pico de diagnóstico se encuentra entre los 12 y los 14 años y se espera que en los próximos años baje hasta 5 años por una mejora en los procedimientos diagnósticos y se considera que es más frecuente en mujeres. Y bueno, traté de buscar un poquito de epidemiología en México. Desafortunadamente no hay tanta información. Se estima que solo el 1% de los casos reportados de diabetes en México corresponden a diabetes tipo 1 y se cree que a nivel nacional hay 165.342 casos con diabetes tipo 1. Esta información la obtuve de la Federación Mexicana de Diabetes. Hay únicamente dos asociaciones que tienen un registro de pacientes, que es en realidad muy bajo, que es el Movimiento por una sola voz en diabetes tipo 1, que cuenta con un registro de 2.050 pacientes, y Renacet, que cuenta con 1.450 pacientes. Y estos arrojan los siguientes datos. El 80-90% requieren de insulina análoga, el 80% se atienden en un servicio de salud público, y el 80% de los pacientes inyectan insulina igual o mayor a 4 veces al día. Y el 75% de los pacientes miden su glucosa capilar igual o mayor a 4 veces al día. No existe un censo nacional que indique el número de personas que tienen diabetes tipo 1 y existen pocos datos respecto a su tratamiento. No se sabe la frecuencia de automonitoreo, ni el tipo de insulinas que utilizan como tratamiento, ni las complicaciones que podrían haber desarrollado. De hecho, bueno, sí está, precisamente Renacer es una iniciativa de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde nos toca estar participando en este registro. Quien lo va liderando es la doctora Faraji. Entonces, sí se han presentado publicaciones en relación a, pues, el automonitoreo, complicaciones. Sí, ya hay bastante información. Lo que sí les debo de comentar es que esta es una de las enfermedades catastróficas clasificado por el sistema de salud público, en donde realmente es costoso, porque lo ideal, como ustedes mencionan ahí, es poder tener un automonitoreo de 4, por lo menos, piquetes al día, idealmente un monitoreo de 7 puntos, que es el ideal en el paciente con diabetes tipo 1, por el tipo de inyecciones que se requieren, ¿no? O bien si se tiene microinfusora. Pero es cierto, realmente todavía está en pañales esta situación del registro. Se lleva alrededor de unos, ¿qué será? 6 años como esta iniciativa. Y bueno, quizá un poquito la apatía de algunos hospitales, pero bueno, es una iniciativa interesante.
Adelante. Y bueno, en cuanto a los factores etiológicos, los podemos dividir en 4 tipos: los factores genéticos, factores epigenéticos, factores ambientales y factores inmunológicos. Ahorita más adelante les voy a hablar sobre cada uno de ellos. En cuanto a los factores genéticos, se han documentado más de 50 genes o locis que participan en la patogenia de la enfermedad. Lo traté de dividir en 4 grandes grupos que nos pueden orientar a encontrar un factor etiológico. En cuanto al complejo de histocompatibilidad, que se encuentra codificado en el cromosoma 6, recordemos que tenemos 2 tipos. El tipo 1, que se encuentra mediado por CD8 o células citotóxicas, y el tipo 2, que por CD4 o células T helper. En diabetes tipo 1, la mayoría pertenece a reacciones tipo 2, y se ha encontrado que hasta un 90% de los pacientes son positivos a HLA-DR3 y HLA-DQ4. Y dentro de los haplotipos protectores se encuentra el HLA-DQ4 DRBI 0403 y DBPI 0402. El CTL4, que es un antígeno para el linfocito T, este se encuentra codificado en el cromosoma 2 y posee una función inhibidora para inhibe las reacciones inmunes, y algunos polimorfismos en este cromosoma pueden desencadenar respuestas inmunes descontroladas. Y el gen promotor de la insulina, el insulin BTR en el cromosoma 11, que es el promotor de la transcripción de la insulina. También está documentado que algunos polimorfismos pueden causar alguna alteración. Y otros genotipos como el PTN22, el gen aire, FOXP3 y STAT3. Y bueno, dentro de los factores genéticos, al tratarse de enfermedades autoinmunes, tenemos que recordar que al ser del complejo de mayor de inmunohistocompatibilidad tipo 2, podemos encontrar otro tipo de enfermedades autoinmunes, como el síndrome autoinmune poliglandular tipo 2, donde encontramos que, por ejemplo, podemos encontrar la enfermedad de Addison acompañada de diabetes tipo 1 hasta en un 70%, y enteriditis autoinmune, que es la segunda más frecuente. Dentro de los factores ambientales, actualmente se está llevando a cabo un estudio que se llama TEDI, en donde están buscando alguna asociación entre el riesgo genético y los factores ambientales, sobre todo porque hay una relación que se ha encontrado que, bueno, me faltó mencionarles que en los factores genéticos, para poderles explicar la siguiente, que únicamente se ha encontrado una incidencia entre hijos del 6%, sobrinos en un 5% y en gemelos monocigóticos en un 50%. Es por eso que los factores ambientales cobran una vital importancia, porque entre gemelos monocigóticos nunca se va a alcanzar un 100%, y es donde entran en juego los factores ambientales. Se han encontrado 5 factores muy importantes, que es, uno de ellos es considerado la infección por virus, que entre los que se encuentran la rubiola, los enterovirus y el coxsackievirus, que es el que ha estado más estudiado, sobre todo la proteína P2C. Y entre otros factores ambientales, se cree que un factor de riesgo para padecer diabetes tipo 1 es el parto por cesárea. Se cree que un factor de riesgo puede ser por evitar el contacto con la microbiota vaginal, la teoría de la higiene. La leche de vaca, sobre todo la albúmina, tiene una porción que se conoce como ABOS, y esta proteína se cree que es la que puede llegar a participar en el desarrollo de diabetes tipo 1. La deficiencia de vitamina D, aunque esto es un poco controversial, porque hay estudios en los que se ha visto que la suplementación con vitamina D no sirve como un factor protector. Y obesidad infantil. Y bueno, dentro de los factores inmunológicos, tenemos que recordar que hay 2 tipos de tolerancia inmunológica.
una central que se va a llevar en el timo y en médula ósea, y una periférica. Cuando hay una ruptura de la tolerancia, que se va a reconocer, es que se tienen que reconocer los antígenos propios, se va a desarrollar una autoinmunidad, y el reconocimiento de antígenos foráneos, normalmente inocuos, va a causar una hipersensibilidad. Aquí es donde se cree que entra en juego las infecciones por virus, porque se cree que pueden hacer algún tipo de mimetismo molecular, en este caso con las células beta pancreáticas. Y bueno, vamos a tener dos tipos de inmunidad, una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Dentro de la inmunidad humoral, la presencia de autoanticuerpos van a preceder a la enfermedad asintomática. La enfermedad tiene tres fases que se las voy a explicar más adelante, y entre los principales autoanticuerpos vamos a encontrar el anti-GAT65, contra la tirosilfosfatasa, el transportador de insulina y de zinc. Y estos van a ser pronósticos para la enfermedad. Y en cuanto a la inmunidad celular, vamos a tener una destrucción celular mediante apoptosis, que va a estar mediada por liberación de citocinas inflamatorias y activación del sistema de caspasas y la aparición del sistema Fas ligando. Dentro de las citocinas proinflamatorias vamos a tener a la interleucina 1, al factor de necrosis tumoral alfa y al interferón gamma. Y abajo les puse una imagen donde describen la inflamación pancreática que se encuentra en pacientes con diabetes tipo 1. Algo que es muy, perdón, antes de que se me olvide, algo que sí que debe de quedar muy claro, porque a veces dicen, es que la diabetes tipo 1 es una enfermedad de autoanticuerpos. Realmente el problema empieza a nivel de eso debe quedar muy claro. Si bien es cierto, los autoanticuerpos nos sirven como una estrategia diagnóstica, el problema inicia avances muy interesantes incluso que pueden ahora, que van precisamente como una terapia oncogénica, nos ha servido mucho para entender precisamente estos mecanismos que vamos a ver incluso como un efecto adverso. Cuando le das un inhibidor del activador de los linfocitos T, pues evidentemente lo que hace es que incrementa esta respuesta celular y es cuando empiezan estos pacientes a generar la diabetes tipo 2, una diabetes regulada inmunológicamente, ¿no? Entonces, sí es importante que sepan que el problema empieza desde el punto de vista celular y que los autoanticuerpos nos van a servir como una estrategia diagnóstica. Sí, adelante. Gracias. Y bueno, dentro de la inmunidad humoral se cree que los autoanticuerpos actúan sobre todo en la fase de formación de la proinsulina. Y bueno, en cuanto al corte histológico, en la letra A podemos observar un infiltrado inflamatorio importante, y ya en la letra B vemos un infiltrado ya crónico donde ha disminuido el volumen de las células beta pancreáticas. Y bueno, ya entendiendo un poquito la etiología, va a ser muy fácil entender la fisiopatología. La enfermedad la vamos a poder dividir en tres fases: una etapa 1, una etapa 2 y una etapa 3. En la etapa 1 vamos a poder tener presente los autoanticuerpos, que era como mencionaba el doctor, donde ya podemos detectar algunos autoanticuerpos. Hay numerosos estudios que están tratando de buscar personas de riesgo que cuenten con 2 o más autoanticuerpos. Más adelante les voy a hablar un poquito sobre esto. Y en la etapa 1 ya puede haber alguna pérdida de células beta, no va a haber hiperglicemia y no va a haber ningún síntoma. Ya en una etapa 2, donde van a seguir presentes los autoanticuerpos, va a aumentar la pérdida de células beta y ya vamos a tener hiperglicemia, pero los síntomas van a estar ausentes. Y ya en una etapa 3, donde vamos a tener ya una hiperglicemia sintomática. Y bueno, esto es un poco de lo que les hablaba sobre la inmunidad. A ver, si puedes regresar tantito. Sí. Mira, esto es algo bien interesante. Imaginemos que un paciente llega a los 9 años con obesidad importante, resistencia a la insulina, evidentemente, pues
ustedes encuentran que tiene todos los factores de riesgo para pensar en que pueda tratarse de una obesidad, en una diabetes tipo 2. El punto aquí es, ahora que nos estamos enfrentando como México a un país en donde la obesidad infantil es uno de los grandes problemas, la pregunta va, en este paciente, ¿qué sospecharían? ¿Lo ven súper gordito, así por arriba de la percentila 97? ¿Lo ven con datos de acantosis nigricans? Y entonces, pues ya está teniendo alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lo encuentran con 160 de glucosa. ¿Qué pensarían? ¿Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Eh, ¿Diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2, ¿alguien más? pues yo leí un artículo donde decía que se podía presentar una diabetes mixta, que tenías que buscar en pacientes muy pequeños, que aunque tuvieran factores de riesgo, como usted dice, de la resistencia a la insulina y en la acatosis nigricans, que tenías que buscar que no tuviera algunos autoanticuerpos que estuvieran también como favoreciendo la enfermedad. Aquí, bien importante, Resistencia a la insulina, ¿no? la resistencia a la insulina. Bueno, probablemente por la acantosis nigricans sí, pero precisamente quise ponerles esto para jugar un poquito con los criterios diagnósticos y entendiendo un poquito esta fisiopatología. El paciente con diabetes tipo 2 no se puede diagnosticar en la etapa de la infancia antes de los 12 años. Es súper obligado que ustedes descarten a fuerzas diabetes tipo 1, ¿ok? Y les puse esta glucosa un poquito elevada porque puede estar en un estadio 1, 2, en donde se conoce como el periodo de luna de miel. En ese periodo de luna de miel lo que van a tener es precisamente un control de la glucosa paciente, pero una vez que llega a la etapa 3, cuando ya está la destrucción celular que le puede costar un año aproximadamente, año y medio, vamos a encontrar que ese paciente ya no lo estás controlando con una insulina basal. ¿Y qué requieres de un esquema basal bolo o basal plus conforme vaya evolucionando y los requerimientos de ese paciente? Entonces, eso es muy importante. Antes de los 12 años, no. De hecho, el dato más importante que mostró el doctor es que la mayor incidencia del paciente con diabetes tipo 1 está entre los 12 y 14 años. Entonces, juguemos un poquito con esos datos y no se les olvide que, si bien es cierto, puede haber una diabetes tipo 2 por los estilos de vida antes de los 12 años, consensuadamente se ha establecido que no lo puedes hacer hasta que no hayas descartado todo lo que pudiera tratarse de una diabetes de origen autoinmune. ¿Ok? Okay. Adelante. Bueno, este esquema representa un poquito más sobre la fisiopatología en cuanto a la inmunidad, con acción de las células CD4 y CD8 y su progresiva destrucción de las células beta. Bueno, este esquema representa un poquito cómo, cómo es que la diabetes tipo 1 puede hacer algunas complicaciones, ya que al aumentarse en los niveles de glucosa, va a aumentar la producción mitocondrial de ROS y de radicales libres. Y esto va a causar un estrés celular y es lo que nos va a llevar a complicaciones micro y macrovasculares, que más adelante les voy a hablar un poquito acerca de ello. Y bueno, con la activación de otras vías metabólicas secundarias, una disminución de la glicólisis. Y bueno, para hacer el diagnóstico, es lo que nos mencionó el doctor, que vamos a tener las diferentes etapas. La etapa 1, como les había mencionado, que va a haber una autoinmunidad, una normoglicemia y va a ser presintomático. En esta etapa es donde se pueden detectar los autoanticuerpos y hay diferentes estudios en los que ya se está haciendo screening para buscar algunos pacientes que se encuentren en riesgo. Y en esta etapa no se realiza ninguna prueba de glucosa. En la etapa 2
donde ya vamos a tener hiperglicemia y se va a encontrar presintomáticos. Se pueden hacer una detección de anticuerpos y para la hiperglicemia se tiene que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Vamos a tener una glucosa plasmática en ayuno que se va a encontrar entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y la prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas nos va a mostrar valores entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Y la hemoglobina glucosilada la vamos a encontrar entre 5.7 a 6.4 o un incremento mayor al 10% de la basal. Y en la etapa 3, donde ya vamos a tener hiperglicemia bien establecido y se va a encontrar sintomático, vamos a tener ya síntomas clínicos y aquí se van a utilizar los criterios diagnósticos para diabetes, los cuales según la ADA, en su última publicación, la 2021, ya como criterios de diabetes vamos a tener una glucosa en ayuno mayor a 126, donde no tenemos que tener una ingesta calórica por al menos 8 horas, o una curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas mayor a 200, y una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. Y en un paciente con síntomas clásicos de hipoglicemia, una glucosa plasmática al azar mayor o igual a 200. Y bueno, este es un esquema que encontré que es muy sencillo, donde vamos a tener como método diagnóstico ya para diagnosticar una etapa 3, y vamos a tener una hiperglucemia mayor a 126 en ayuno, una hiperglucemia importante al azar mayor a 200 y una clínica de descompensación aguda. Es muy importante mencionar que un tercio de los pacientes se diagnostican por presentar una cetoacidosis, que puede ser una forma debutante de la enfermedad. En menores de 18 años, si tenemos una hiperglucemia moderada mantenida y aparte podemos tener datos de obesidad, era lo que mencionaba el doctor, tenemos que buscar algunos autoanticuerpos. En caso de resultar positivos, se daría el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y en caso de ser negativos, algún otro tipo de diabetes. Y bueno, que va acompañado con los síntomas clásicos como poliuria, alguna pérdida de peso, astenia, dinamia y polidipsia. Y bueno, hablando de... Perdón, ¿cuáles son los anticuerpos que hay que solicitar? el GAT65, el tirosilfosfatasa, que es el IA, que son estos de aquí, y el transportador de zinc, son los más importantes que se solicitan. Quizá podríamos dejar siempre al GAT65, podríamos dejar el A2 o bien a los anticuerpos anticélulas del islote, ¿no? Estos serían como los más importantes. ¿Por qué se los digo? Estos anticuerpos en promedio andan costando como unos 13,000 pesos o 14,000 pesos afuera. Pero si piden el kit de autoanticuerpos les puede costar 30,000 pesos. Realmente es muy costoso. Entonces, ese es uno de los grandes problemas a los que te enfrentas en la práctica real. Entonces, tienes que optimizar porque con el GAT65, el de las células del islote, o bien el A2, con eso puedes tener prácticamente un 90% de sensibilidad. Entonces, con estos dos creo que pudieran, o estos tres pudieran estar ustedes con una mejor capacidad diagnóstica sin pedir los otros. Adelante. Gracias. Y bueno, como les mencionaba, en etapa 1 se está buscando hacer algunos estudios como screening. Encontré esta página donde se pueden encontrar múltiples estudios. Uno de los estudios que se están realizando es buscar a pacientes que estén en riesgo de evolucionar de una etapa 1 o a una etapa 2 y 3. En este estudio, los pacientes que se pueden entrar dentro de este estudio son pacientes que se encuentran entre 2 años y medio y 45 años y que tengan algún pariente con el diagnóstico de diabetes tipo 1. Y bueno, sean dentro de los pacientes que se encuentran con algún riesgo, que ya sea que cuenten con dos autoanticuerpos, generalmente piden el GAT65
y los autoanticuerpos contra las células beta. Hay varios estudios que ha estado buscando cómo prevenir la progresión de una etapa 1 a una etapa 3. Uno de los medicamentos que se ha estado estudiando es el abatacept. El abatacept es un inmunomodulador que se une a los ligandos CD80-86 de las células presentadoras de antígenos, y con esto inhibe la activación de las células T y que entonces lleva a cabo la liberación de mediadores de inflamación. No encontré como tal resultados, encontré un estudio que muestra su eficacia indirecta, por así decirlo, donde en pacientes que les fueron administrados hasta 32 dosis de abatacept, se les suspendió el abatacept durante un año y se vio cómo iban evolucionando conforme al tiempo. Aquí en un estudio que fue a 36 meses, podemos ver en la línea azul que los pacientes que se les dio abatacept tuvieron un incremento de la inmunoglobina, de la hemoglobina glucosilada menor a los que se les administró placebo. Igualmente tuvieron menores requerimientos de insulina. Otro estudio que se está llevando a cabo y me considero importante mencionarlo, es un estudio que está buscando el uso de la hidroxicloroquina, ahorita que ha estado como tan de moda, donde se ha buscado reducir la progresión de la enfermedad en una etapa 2 o 3. Aún no se cuenta con resultados, de hecho el estudio ya se atrasó por lo mismo de la pandemia. El estudio se inició en agosto de 2018 y se espera que termine en agosto de 2024. Recordemos que la hidroxicloroquina es un inmunomodulador que se da en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide y lupus. Estos son algunos de los criterios de inclusión y algunos de los criterios de exclusión. Como les mencioné, no se han arrojado ningún resultado. Y bueno, el estudio se encuentra en etapa 2 y esperemos ya contar con resultados en etapa 3. Y bueno, dentro de las complicaciones de la diabetes, como les mencioné, la principal complicación y que puede ser debutante de enfermedad es una cetoacidosis diabética que va a estar caracterizada por una producción excesiva de cuerpos cetónicos y nos va a conducir a una acidosis metabólica. Ya en la semana tendremos alguna clase sobre las complicaciones. También se ha observado una importante asociación con problemas psicológicos como depresión y ansiedad, y una alta incidencia en adolescentes quienes dejan de tomar su tratamiento, incluso buscan bajar de peso omitiendo dosis de insulina. Puede haber nefropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética y los problemas macrovasculares que son más frecuentes, como un evento vascular cerebral coronal, enfermedad arterial periférica o enfermedad coronaria. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo principal del tratamiento es el control glucémico. El control de la glucemia va a reducir a largo plazo las complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares. Los objetivos de control glucémico van a ser una hemoglobina glicada menor al 7%, una glucosa capilar preprandial entre 80 y 130 y una glucosa capilar postprandial, es decir, 2 horas después de la ingesta de alimentos, menor a 180 miligramos sobre decilitro. La insulina va a ser el tratamiento de elección para pacientes con diabetes tipo 1. Y bueno, recordando un poquito las insulinas, las vamos a dividir como rápidas, regular, intermedia y lentas, dependiendo de qué tipo de insulina vamos a utilizar, si una insulina basal o una insulina prandial. Y bueno, esta fue como la forma más fácil que encontré de calcular una dosis de insulina. Y bueno, el primer paso va a consistir en calcular la dosis diaria total. En diabetes tipo 1 se utiliza de 0.5 a 0.7 unidades por kilo día. Una vez que contemos con la dosis diaria total, debemos determinar la dosis basal. La dosis basal va a ser del 40 al 50% de la dosis diaria total. Y las opciones que vamos a tener para la dosis basal van a ser insulinas de acción prolongada, como glargina o detemir, que se van a poner únicamente cada 24 horas, o la insulina de acción intermedia o NPH, que se va a administrar 2 veces al día. Una en la mañana y otra en la cena antes de ir a la cama. Y recordemos que para administrar NPH, 2 tercios se aplican en la mañana y 1 tercio se aplica en la noche.
Ahora que ya tenemos la dosis diaria total y la dosis basal, tenemos que calcular la dosis prandial, que es la dosis que se va a aplicar de 10 a 15 minutos antes de cada alimento. La dosis prandial la vamos a calcular como la dosis diaria total menos la dosis basal y el resultado lo vamos a dividir entre los 3 alimentos. Las opciones de dosis que tenemos para la prandial, de preferencia son las insulinas de acción rápida, como la Lispro, que es de acción ultra rápida, Aspart o glulicina, y se tiene que dividir la dosis en 3 y se tiene que administrar 15 a 30 minutos antes de cada comida. También se puede aplicar insulina regular. A ver, espérame. Entonces, a ver, como conclusión, si se dieron cuenta, afortunadamente no pusiste ahí las premezclas. En un paciente con diabetes, tú puedes ver el desconocimiento de un médico cuando está utilizando una premezcla en el paciente con DM1. Eso no puede ser. Eso no es ni tantito fisiológico, tomando en consideración que hay que hacer en ellos idealmente un traje a la medida. Es que quede muy claro, sí podemos empezar con eso, va a depender en qué fase nos encontremos. Yo les diría que pueden empezar con una dosis de 0.5, en ellos un poquito más alto, a diferencia del DM2, 0.5, no nos vayamos hasta 0.7, porque esos cambios tan bruscos pueden generar que el paciente se sienta mal y abandone los tratamientos o lo van a exponer a muchas hipoglucemias. Porque además el paciente con diabetes tipo 1 sataniza mucho, por ejemplo, los dulces, porque le dicen que eso al final del día les puede ocasionar descontrol de su glucosa. Entonces, 50% de la dosis tiene que ser basal. Y el otro 50% tiene que ir distribuido, o 40% tiene que ir distribuido en dosis prandial. Aquí está mal esto que menciona de 15 a 30 minutos. La dosis de insulina ultra rápida, que es la Lispro, Aspart y glulicina, que en minutos es la regular de 30 a 45 minutos antes. Adelante. Pero dosis basal no tan bajo como 40, al revés, es 40 a 50. Ok. Y la otra manera es, sí. No, ya, perdón. Perdón, entonces, con la diabetes tipo 1 siempre iniciamos con 0.5 unidades. Así es. Sí, generalmente tienes que irte más rápido porque es completamente dependiente de insulina. Y como les reitero, hacer la división, como son muy chiquitos, generalmente piensen en el niño, o a menos de que ya llegue a una etapa adulta que usted lo vea. Pero estos pacientes llegan pesando, no sé, 30 kilos. O sea, son 15 unidades y esas 15 unidades las tienes que distribuir prácticamente 7, 8 unidades en basal y le dejas aproximadamente 2 en cada comida. O sea, no está tan complejo en el niño. Quizá ya cuando llegue en etapa adulta, ese niño que fue diagnosticado hace 30 años, pues evidentemente ya tienes un esquema que no vas a iniciar tú. O sea, yo hablo del inicio, ¿sí? Probablemente ya el que les van a tocar ver a ustedes va a ser el paciente con diabetes tipo 1 en etapa adulta, que ya viene con un esquema de insulina. Y sin lugar a dudas, lo que más les conviene en el paciente con diabetes tipo 1 es que ustedes aprendan a enseñarle conteo de carbohidratos. Tradicionalmente o universalmente se dice que una unidad de insulina metaboliza 15 gramos, de 10 a 15 gramos de carbohidratos. Sin embargo, uno tiene que calcular el RIC, que esa es otra estrategia que si quieren después la vemos, no sé si la vayas a comentar, que es la relación índice carbohidrato. Esto lo utilizamos mucho cuando tenemos pacientes con microinfusoras y incluso cuando no tiene para pagar en microinfusoras. Si tú entrenas bien a tu paciente para hacer conteo de carbohidratos, les va mucho mejor. Dejas una dosis basal y después los requerimientos de acuerdo al conteo de carbohidratos. ¿Ok? Adelante. Y bueno, para corregir la dosis de insulina, se va a agregar una unidad de insulina por cada 50 miligramos por decilitro, por arriba de, aquí me faltó un 1, son 180 miligramos por decilitro de glucosa capilar preprandial. Y bueno, aquí les puse un pequeño ejercicio
para tratar de calcular la dosis de insulina en un niño de 7 años con un peso de 20.5 kilogramos. No sé si alguien me gustaría ayudarla a calcular la dosis diaria total, la dosis basal y la dosis prandial. La total, ¿cuánto quedaría? 10.2, ¿no? Exacto. Y la dosis basal, Pues 5.1. 5.1. Y la dosis prandial, Pues igual, pero dividida, ¿no? Entre las comidas. entre 3. Ok. Ajá. Como pueden ver, realmente en los niños es muy poquita dosis. O sea, sí te vas rápido, pero al final del día es muy poquito. ¿Sí? Entonces, eh, aquí en el adulto, probablemente el que llegue ya va a llegar a la mejor con 30 unidades de basal y a la mejor 10 de prandiales. Y va a llegar con hemoglobinas de 9, que esa es la realidad. Si ustedes no enseñan a contar carbohidratos, van a batallar mucho. Y la etapa de los niños es fundamental. De hecho, en el Seguro Social hacíamos un campamento en donde nos los llevábamos y ahí les enseñábamos el conteo de carbohidratos. Y era muy importante porque los niños aprenden rápido, pero ya un adulto hacer conteo de carbohidratos, a menos de que sea médico y le guste ver diabetes tipo 1, pero sí es difícil, ¿eh? Adelante. Gracias. Y bueno, otras alternativas de tratamiento van a ser las bombas de insulina o conocidas como páncreas artificial, donde vamos a tener un aparato que nos va a cumplir dos funciones. Una, estar midiendo la insulina basal y una, aportando los requerimientos de insulina. Y otros tratamientos que se encuentran en estudio, como la pramilintida, que es un análogo de la amilina, y la metformina. Eh, la metformina se ha estudiado si tiene algún beneficio administrarlos. No se ha encontrado ningún diferencial en estudios entre aplicarlo con placebo y aplicarlo en pacientes junto con la insulina. Sin embargo, la metformina pues sí se ha visto que tiene algunos beneficios como cardioprotección y que pueden ayudar a bajar un poco de peso. Este pramlitida no va a llegar a México. De hecho, está aprobado en los Estados Unidos, yo creo que desde hace como unos 9 años, pero en México no va a llegar porque es muy costoso. Entonces, no hay mercado para el paciente mexicano, entonces decidieron no traerlo. En algún momento, algunas casas farmacéuticas se estuvieron analizando el poderlo traer. Sin embargo, como el problema, por eso salió Renacer, ¿no? No teníamos ni siquiera un registro para saber cuál era el posible mercado. Entonces dijeron, no, no va, pero puede ser una muy buena opción en el paciente con DM1. El problema de la metformina fue que en los estudios que se hicieron, se incluyeron pacientes con un índice de masa corporal promedio de 25, algunos de 23. Entonces, creo que quizá el error puede estar en cuanto al escenario de, de la población que se incluyó en los estudios. Si hablamos del paciente mexicano que van a encontrar aquí de M1 con índices de masa de 34, 35 en etapas adultas, probablemente, no quiero decir que se prescriba porque no está indicado, o sea, probablemente pudiera ser una opción. Y un medicamento, no sé si lo traigas, pero que se ha estudiado, por ejemplo, es los inhibidores de SGLT2 y específicamente con canaglifosina. Hay estudios donde en DM1, con un monitoreo continuo, se ha visto menos variabilidad glucémica. Entonces está muy interesante. Pero también no está probado, ¿eh? No está probado. Okay. Adelante. Gracias. Y bueno, dentro de las recomendaciones para el paciente es el apoyo de terapia psicológica en caso de ser necesario, hacer una dieta individualizada, como nos había mencionado el doctor,
Y en cuanto al ejercicio, se recomienda que en pacientes de 5 a 17 años practiquen de 60 minutos al día de ejercicio aeróbico y ejercicios osteomusculares, es decir, como ejercicios con pesas, por lo menos 3 veces a la semana. Y en adultos se recomiendan 30 minutos al día o acumular a la semana 150 minutos de ejercicio aeróbico. Para pacientes hipertensos que se encuentran dentro de la P90, se va a considerar primero un estilo en cambio de vida. Si no hay cambios en 5 a 6 meses, se va a considerar ya el tratamiento farmacológico. Y si se encuentran ya dentro de la percentil 95, se considera ya tratamiento médico, siendo ya de elección ARAS o IECAS. Y para la dislipidemia, se tienen que mantener niveles, se centra sobre todo en los niveles de LDL y se sugiere realizar un screening hasta cada 3 a 5 años si los niveles se encuentran normales. De hecho, se mencionaba que en niños menores de 10 años no era rutinario hacer estos estudios y que se debían hacer después de los 10 años o una vez o 5 años después de diagnosticada la enfermedad. Si el LDL es mayor a 100, se sugiere una dieta de acuerdo a la AJA, con un 7% de ácidos grasos saturados en la dieta total y un colesterol total de 200 miligramos al día. Se tiene que buscar neuropatía diabética, como la prueba de filamento para el pie, retinopatía diabética, como les había mencionado, al ser una enfermedad autoinmune puede venir acompañada de otras enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis o la enfermedad celíaca. Sobre todo los screening para padecimientos como neuropatía diabética o retinopatía diabética es igual la misma indicación. Se tienen que hacer después de los 10 años de edad o posterior a los 5 años de diagnosticada la enfermedad. Y bueno, es muy importante educar al niño sobre la hipoglicemia y qué es lo que tiene que hacer con la hipoglicemia. Divide la hipoglicemia en 3 niveles. Un nivel 1 como una glucosa menor a 70 pero mayor a 54. Un nivel 2, una glucosa menor a 54. Y nivel 3, donde vamos a tener un estado mental alterado y con deterioro clínico. Es importante que conozcamos la triada de Whipple, que es la de la hipoglucemia, que es muy sencilla, que es la demostración de hipoglucemia a niveles menores a 70, signos y síntomas de hipoglucemia, como sudoración, palpitaciones y síntomas adrenérgicos, y la desaparición de los síntomas después de elevar la glucemia. Les voy a compartir más adelante un artículo que me pareció muy interesante, en el que viene por etapas de edad, qué recomendaciones hay y qué educación tiene que tener tanto el padre como el niño y conforme va avanzando la edad. Y bueno, para tratar la hipoglucemia es muy sencillo. Si tenemos un paciente con vía oral y alerta y una glucosa sérica menor a 70 ya demostrada, se tienen que administrar de 15 a 20 gramos de carbohidratos simples, que sería un equivalente de 150 mililitros de jugo. Se tiene que evaluar la glucosa capilar a los 15 minutos y va a haber un aumento esperado de 25 a 50 miligramos por decilitro. Si persiste con la hipoglicemia, se tiene que volver a administrar 15 a 20 gramos de carbohidratos simples. Y si la glucosa se encuentra dentro de valores normales, se tiene que continuar con un monitoreo. Y si el paciente no está alerta, se tiene que administrar un bolo de solución glucosa al 50% de 50 cc y revaluar la glucosa en los 15 minutos. Si la glucosa se normaliza, se mantiene en vigilancia, pero si persiste la hipoglicemia, se tienen que administrar 25 mililitros de solución glucosada al 50%. Se revalora a los 15 minutos y si persiste con hipoglicemia, se tiene que iniciar solución glucosada al 5%, 10% y titular según los requerimientos. Y bueno, pues esta es la bibliografía que tuve. Si gustan, les puedo compartir los artículos. Y sí, la verdad es que sí no puse lo que menciona el doctor de RISC, pero pues se los puedo investigar. Bueno, sé que es muy apresurado, traté de no interrumpirlos mucho precisamente porque el tiempo es muy corto, pero si ustedes gustan podemos después armar algo de cómo hacer el cálculo, lo del el RIC, lo de calcular cuánto metaboliza
por cada unidad de insulina en el paciente que tiene DM1. Esto lo utilizamos mucho cuando llega por primera vez un paciente con diabetes tipo 1 que tiene 30 unidades, 10, 10, 10 de Lispro. Entonces no sabemos realmente cómo está su metabolismo de los carbohidratos. Entonces utilizamos muchas estas estrategias y se ajusta si tiene insulina análoga o insulina humana. Entonces, todos estos factores de corrección van a cambiar. Pero si quieren, inclusive si quieren, después hacemos un taller de microinfusoras que podría ser, porque ahora ya cada vez hay más pacientes que las tienen y podemos pues ver cómo ajustar una microinfusora. Y bueno, de la hipoglucemia, sí me interesa mucho. Está muy bien lo de los 15, 15, 15, pero cuando lleguen a su servicio social y les haga un paciente con DM1, llegue a urgencias con hipoglucemia, pues obviamente la solución es intravenosa. Pero ¿qué hacer cuando no tienes el recurso de las soluciones intravenosas? Pongan mermelada, pongan miel, o sea, estas estrategias que se les da a los padres porque tienen que identificar si el paciente pierde el estado de alerta como una estrategia para tratar de reanimarlo, ¿no? Son como recomendaciones que hacemos con los familiares, ¿no? Cuando aquí llegan a un servicio de urgencias, si lo canalizan y está con pérdida del estado de alerta, pues es muy difícil. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Ya no los dejo porque creo que ya nos pasamos 15 minutos. No hay Cualquier, problema por el tiempo, todavía tenemos unos 15 minutos más, pero bueno, muchas gracias por las aportaciones. Yo quisiera hacer un par de comentarios rápido. El primero es hablando justamente del COVID, que ya hay algunos reportes en donde el virus del SARS-CoV-2 per se parece ser que pudiera estar generando daño pancreático, y ya hay algunos reportes de casos de pacientes con diabetes secundaria, pues porque es muy poco el tiempo y qué características va a presentar esa diabetes. Tampoco se ha documentado si son pacientes que ya tenían alguna predisposición genética o tenían algunos factores de riesgo para ser diabéticos, como obesidad, etcétera, ¿no? Dislipidemias, no lo sé. Pero sí hay ya varios reportes que nos hablan de que el virus del SARS-CoV-2 puede generar daño directo a la célula beta. Eso la verdad es que suena muy interesante y habrá que esperar a ver que se generen más publicaciones. Segundo, bueno, lo que comentaba el doctor Garnica, muy, muy, muy importante, básico, el aprender a contar los carbohidratos y más en el diabético tipo 1. La realidad es que eso puede hacer la diferencia entre el control glucémico, ¿no? Y acuérdense que mientras más rápido se logre el control glucémico y sobre todo se logre sostener el control glucémico, regalando años de vida al paciente, ¿no? Y también calidad de vida. Entonces es bien importante el conteo de carbohidratos y el apoyo nutricional. Y finalmente, me hubiera gustado, Oscar, que nos platicaras un poquito sobre el concepto de variabilidad glucémica. Es súper importante. No sé si el doctor Garnica por ahí quisiera comentarnos algo, maestro. sí, claro. Realmente ahora lo que estamos nosotros buscando es el tiempo en rango. Entonces, esto ahora con todos los dispositivos que se tienen para hacer el seguimiento y la evaluación del paciente con diabetes, sobre todo el diabetes que tiene dependencia de la insulina, no nada más el diabético tipo 1, sino también el paciente con diabetes tipo 2 que tiene esquemas complejos de insulina. Entonces, ahí buscamos precisamente insulinas que tengan menos variabilidad glucémica. Evidentemente, si nosotros comparamos la NPH con la insulina glargina, pues tiene mucho más variabilidad la NPH, y esto puede permitir que la glucosa pueda variar y el tiempo rango se pueda modificar. De tal manera que hay insulinas más nuevas, hablando de insulina, por ejemplo, de Gludet, que tiene mucho menor variabilidad y que incluso ahora cuando se compara la U300 con la insulina de Gludet tienen menos variabilidad.
y eso explica que no haya tantos picos y valles. ¿Cuánto es lo que se recomienda estar en tiempo en rango? Pues idealmente que la hipoglucemia no esté por debajo de, o sea, que no supere el 3%, o sea, esos sean los ideales, que tengamos más del 75% de tiempo en rango y el resto pues ya sería hiperglucemia. Eso podría ser como permisible, ¿no? Pero obviamente también esta situación que menciona, podemos tener a lo mejor un paciente con una hemoglobina glicada de 7 y otro paciente con una hemoglobina glicada, entender que la hemoglobina glicada es la suma de los promedios de la glucosa plasmática de ayuno y la glucosa postprandial. De tal manera que necesitamos mantener la mayor parte, ese mismo paciente de 7.1 puede tener muchas hipoglucemias nocturnas y muchas hiperglucemias postprandiales y tener 7. Y otro paciente podría tener mucho menos variabilidad, que era lo que mencionaba el doctor Montiel. Y bueno, agregando nada más a esto, la relevancia y la importancia de tener los monitoreos continuos de glucosa en los pacientes con diabetes tipo 1 pues son básicos para un buen control de este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algo que comentar, aprovechando que está aquí el doctor Garnica. Yo, Francisco. Bueno, Adelante. justo por esto de la pandemia del año pasado, bueno, allá donde hacía el servicio, había, varios pacientitos que no se les podía seguir el control, por ejemplo, en el INP o en el Subirán, que llegaban, con sus esquemas de insulina y pues vi que algunos llegaban con metformina. Entonces, pues, la pregunta, un poquito de leyendo sobre eso, había varios estudios que referían que la metformina podía incrementar la sensibilidad a la insulina, no haciendo uso en ellos precisamente como se hace en diabetes mellitus tipo 2, pero la duda es si hay alguna indicación o algún consenso sobre el uso de metformina en pacientes diabéticos tipo 1. Sí, hay muchos consensos y todos concluyen que no se debe utilizar. O sea, las recomendaciones no utilizar, recomendaciones salen en su mayoría de los estudios por el tipo de población. No hay ninguna aprobación, en ninguna, ni por la EMEA, ni por FDA, ni por COFEPRIS, que apruebe el uso de metformina en el paciente con diabetes tipo 1. Entonces, universalmente y rápido sería no hay que utilizarla. Insisto, hay sus asegúnes y eso ya podría pasar de las cosas que a veces uno malamente puede llegar a hacer, ¿sí? Pero la respuesta es no se debe utilizar. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una duda, doctor Axel Márquez. Sí, Axel. Adelante. Doctor, ¿hay algún, se sabe o se tiene algún consenso de cuántos miligramos de cilitro debe bajar una unidad internacional de insulina que nosotros apliquemos? Sí, claro. Como les decía, universalmente una unidad debe de metabolizar 15 gramos de carbohidratos o bien en cuanto a glucosa, una unidad debe de bajar 50 miligramos por decilitro, pero para eso se hace el factor de corrección. Nosotros utilizamos para individualizar en cada paciente, vamos a suponer que un paciente tiene las 30 unidades de basal, 10 unidades prandial, 10 unidades, prandial en cada alimento serían 3 alimentos, quedarían 60 unidades. Saquen sus calculadoras, imagínense que tiene 60 unidades. Esas 60 unidades, estamos diciendo que el paciente utiliza insulina glargina, 30 unidades, y lispro, 30 unidades. ¿Cómo lo voy a sacar? Lo que van a hacer es sacar 60 unidades y la constante que utilizamos para análogos es de 1500 a 1800, se deja 1700. Dividan eso para decir 1700 entre las 60 unidades. ¿Cuánto les da?
28.3. En ese paciente, una unidad podría bajar 28.3 miligramos por decilitro. ¿Ok? Esa es la manera en que podríamos utilizarlo. Si estamos hablando de insulina humana, la constante que se utiliza es 1500. ¿Ok? Entonces, si tuviera NPH con regular, las mismas 60, pondríamos 1500 entre 60 y sacaríamos lo que reduce cada insulina. Esto asumiendo que está controlado, ¿eh? Esto asumiendo que está controlado. ¿Cuánto sacaría? ¿Cuánto saldría? 25. 25. Entonces, con glargina estaría 23 y sí salió 23, ¿ya? Sería 23 y con NPH 25. Eso es en ese paciente. Pero digo, universalmente, en un sujeto que no tiene diabetes, una unidad nos estaría bajando 50 miligramos por decilitro. Doctor, una pregunta. Ahorita Gracias. sobre la constante del tipo de insulina que estamos utilizando sería entre la dosis total de unidades. Así es. O sea, es un reflejo indirecto del el porcentaje de actividad pancreática, por así decirlo, o de células beta. No, eso es la sensibilidad que tiene ese paciente. O sea, tú estás viendo, hay pacientes que tienen pues una resistencia mayor y puedes tener, por ejemplo, tengo pacientes que metabolizan una unidad cuando les enseño el conteo de carbohidratos, una unidad por cada 5 gramos de carbohidratos y hago factores de corrección de una unidad por cada 20 miligramos por decilitro arriba de 130 cuando les enseño el factor de corrección para mantenerlos en tiempo en rango. De acuerdo. Algo, Una pregunta. perdón, el factor de corrección se utiliza para corregir glucosas preprandiales, ¿ok? O sea, de corregir precisamente esa diferencia. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo un paciente que tiene las 30 unidades 10, 10, 10, ¿ok? Si ese paciente tuviera antes de la comida 230 y su factor de corrección fuera una unidad por cada 30 miligramos, estaríamos hablando que tengo que restar a 230, 130, porque mi objetivo de glucosa es 130. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, ¿cuántas unidades le tendría que meter de factor de corrección? Si una unidad le baja, ¿cuántos miligramos? 30. O sea, serían 3 unidades más. Así es. Entonces tendrá que ponerse a sus 10 unidades, 3 unidades más. O sea, por eso ¿Sí queda claro? los pacientes, por ejemplo, ahorita que lo vemos en hospitalización, cuando tienen el descontrol glucémico y hacemos el ajuste de la insulina basal, las unidades que se utilizaron de insulina rápida son las que le agregamos a la basal. Ustedes dicen para requerimientos. No, eso es otra cosa, ¿eh? Es Ok. otra cosa. No. Esto, ustedes dicen cuando hacen el factor de corrección para precisamente corregir. Por eso se utiliza en diabetes tipo 2. Sí. Y es una de tantas opciones que hay para el manejo de la diabetes tipo 2. Pero yo creo que eso sí es un tema muy interesante para no desviarnos de la diabetes tipo 1. Yo estoy hablando del paciente diabetes tipo 1 que lo tengo en la consulta y le tengo que ajustar el factor de corrección para cuando se vaya a casa. ¿Sí? Ok. Es a lo que voy. Sí, no en el paciente hospitalizado. Ok. Doctor, una última pregunta. ¿Cuál sería como el programa de monitoreo ideal para el paciente de diabetes tipo 1? Bueno, pues prácticamente las recomendaciones son, obviamente al momento del diagnóstico, más bien 5 años después al momento del diagnóstico, todo lo que hacemos de escrutinio para el paciente con diabetes tipo 2. Ajá. La valoración oftalmológica, la valoración renal, obviamente la basal y después de ahí cada 5 años, ¿no?
siempre es importante. Entonces, en ellos son un poquito más lentos, o sea, no están, las complicaciones micro y macrovasculares no se presentan tan rápido como el paciente con diabetes tipo 2, porque el paciente con diabetes tipo 2, pues ya evidentemente, pues ya tiene un camino recorrido, el paciente pues muchas veces retrasa el diagnóstico porque no quiere ir con el médico y evidentemente llega ya con las complicaciones incluso al diagnóstico. Y hablando propiamente de las glucemias capilares, del monitoreo diario, ajá. Como les comentaba, son por lo menos 4 monitoreos. 4 monitoreos. Idealmente se utiliza el de 7 puntos, que sería ayuno, preprandiales, todas las postprandiales y 3 de la mañana. Ese es un monitoreo de 7 puntos. Pero evidentemente eso es costoso. Por eso comentábamos que ahora con los dispositivos como el Freestyle Libre puede ser una opción. Que déjenme decirle que el Freestyle Libre es el peor sensor de todos los que hay. Obviamente van a llegar nuevos aquí en México. Hay opciones. Cuando tengamos hipoglucemias, recomienden, si están con Freestyle Libre, que se tome una glucometría capilar, o sea, y puede ser con el mismo aparato, porque la sensibilidad, o bueno, más bien, para determinar si está bien esa hipoglucemia, no es bueno el Freestyle Libre. Es bueno para determinar que hay hiperglucemias, pero no es muy bueno para las hipoglucemias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora sí ya aquí le paramos. Muchas gracias, doctor Garnica. Seguramente, Gracias, si más adelante se presta, podremos hacer como un taller para aprender a cortar carbohidratos, incluso un taller de insulinas. Y no sé si tú nos pudieras apoyar con esto, maestro. Sí, claro que sí. Pues nos ponemos de acuerdo, podemos ver esa parte. Le digo, yo creo que sería lo de que manejen bien el factor de corrección. Como digo, es para el paciente ambulatorio, ¿sí? Es muy importante poder hacer para el factor de corrección en el hospital. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Y pues nos vemos mañana en la clase. ¿Sale? Ok, un abrazo. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Gracias.